no necesariamente por vender más significa que vamos a ganar más. Entonces, la ecuación tradicional es ventas menos gastos igual a utilidad. O siguen sus sueños, apasionados en lo que hacen y dicen, no, algún día voy a ser rentable, digamos. Ya, y creen que por vender más voy a tener, como vendí más, entonces mi ganancia bruta va a absorber todos mis costos fijos. Y no por vender más tengo que bajar mucho el precio. A veces dejo de, no cierro un negocio porque si me bajan el precio no es rentable, simplemente no es rentable. El 90% no trabaja con parte financiera. Es decir, no tenemos un flujo de caja, no tenemos un presupuesto, no saben cuál es su punto de equilibrio. Muy buenos días con todos los que nos siguen y además consumen nuestro contenido del podcast Share de Networking, esta nueva transmisión, en esta oportunidad con Néstor Calderón, experto en temas financieros, sobre todo con un enfoque orientado a ganar dinero, no solamente como estamos acostumbrados a ganar, lo que es a través de las ventas, de vender más, sino de gastar mejor, de enfocarnos en que una compañía sea rentable desde el día uno y no esperar, digamos, a que simplemente viva de la especulación. Néstor Calderón, bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros y compartir esto que sabes que ha ayudado a tantos empresarios, especialmente los pequeños y medianos empresarios del Ecuador, a poder ser más rentables o a poder enfocarse en la rentabilidad más que simplemente en las ventas. A veces pensamos que porque facturamos mucho nos está yendo bien y muchas empresas quiebran incluso facturando mucho porque los problemas de flujo no los resuelve la facturación, los resuelve el enfoque en la rentabilidad. Voy a presentar primero a Néstor Calderón. Néstor es un referente en el mundo empresarial ecuatoriano con una sólida trayectoria en contabilidad, finanzas, tributación y administración de empresas. Es ingeniero comercial y máster en administración con mención en negocios internacionales. Ha liderado procesos de transformación gerencial en más de 50 empresas del sector PYME, combinando visión estratégica, conocimiento técnico y un enfoque profundamente humano. Es cofundador de la firma Business and Accounting Services S.A., desde donde ha acompañado durante años a emprendedores y empresarios en su camino hacia el crecimiento sostenible. Es un apasionado por la tecnología y el análisis de data. Actualmente se especializa en ciencias de datos y business intelligence. Cuenta con certificaciones en herramientas como Power BI, Excel avanzado y diseño de indicadores. Además, es un gran consultor muy valorado en áreas claves como costos e impuestos. Es un expositor habitual en espacios de formación empresarial, miembro speaker además de nuestros eventos Trascender y representa a una de las generaciones de líderes que apuestan por la innovación con propósito y la excelencia con sentido ético. Mi querido Néstor Calderón de BAS, Ecuador, muchísimo gusto de tenerte aquí. Gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Gracias, Héctor. Buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, el día de hoy, como bien lo dijiste, vamos a tocar un tema importante. No necesariamente por vender más significa que vamos a ganar más. La idea de ganar más es ganar más, pero sabiendo gastar correctamente. Aplicando este enfoque, vamos a poder generar una estructura de tal manera que si yo crezco en ventas, mi ganancia también tiene que crecer. Normalmente no suele ser así. Si bien es cierto, para las grandes corporaciones o las grandes empresas, normalmente sí funciona. ¿Por qué así funciona con ellos? Por al ser tan grandes, ellos tienen el control del mercado, básicamente. Entonces, ellos ponen un producto, ponen el precio, ponen las condiciones. Entonces, si crecen 10% en ventas, probablemente la utilidad de ellos también va a crecer en ese mismo porcentaje. Pero para las pymes, que es el 90% de las compañías en nuestro país, la regla no funciona. No funciona de esa manera. Entonces, ¿qué hemos visto a lo largo de estos 20 y pico de años? Que cuando las empresas comienzan a crecer, se enfocan en vender. Obviamente, uno hace un emprendimiento y dice, bueno, voy a poner un negocio, me invento, una ferretería. Entonces, se enfocan en vender, publicidad, vender. Ok. Pero paralelamente, probablemente al inicio le vaya bien. El momento que ya comienza a crecer, pasa de ser emprendedor a una microempresa o de microempresa a una pequeña empresa, ya las condiciones cambian. Hay más obligaciones entre laborales, tributarias. Entonces hay más carga, hay más costos. Entonces, ¿cuál es la idea que venimos implementando desde hace mucho tiempo? Es, a ver, la ganancia es primero. Uno ingresa, genera su estructura de ventas y dice, bueno, ok, este es mi precio, este es mi producto, este es mi servicio y este es el valor, un valor X, pongámosle un valor de 100.
Y mi margen operacional bruto, digamos que es de 30%, es decir, yo me gano 30. Entonces, normalmente, ¿qué hacen las empresas? Dicen, bueno, ok, bueno, voy a gastar en publicidad, en administración, y esto es lo que me queda, un 5%. Y esto a veces es mucho menos, a veces es un poquito más. Entonces, no hay una estructura. Dejan la ganancia al último. Entonces, la ecuación tradicional es ventas menos gastos igual a utilidad. O siguen sus sueños, apasionados en lo que hacen y dicen, no, algún día voy a ser rentable, digamos. O sea, Correcto. caso Uber, por ejemplo, caso de estos grandes unicornios que son multinacionales, que eventualmente parecen empresas exitosísimas, pero que hasta el día de hoy no han reportado utilidades, por ejemplo. Claro, un ejemplo práctico antiguo de la IBM. Tuvo muchos años, en los años 80 y 90, teniendo pérdidas. Sin embargo, se mantuvo a base de créditos. Fue bastante ineficiente hasta que empezó a aplicar esta política. Y salió de la bancarrota. Logró salir de la bancarrota a tiempo. Si no, ya no hubiera existido IBM hace más de 20 años. Entonces, siguiendo el patrón que decía, el ejemplo que estaba poniendo, los emprendedores o los empresarios jóvenes, ¿qué hacen? Repito, tienen la estructura de ventas con su principal indicador, que es el margen bruto, es decir, solamente lo que me cuesta versus lo que vendo es mi ganancia bruta. Pero ahí vienen una serie de gastos, ¿no? Los gastos administrativos, los gastos operativos y en algunos casos los gastos financieros, que se tienen que apalancar de alguna manera, con tarjeta, con los bancos. Entonces, ese enfoque hace que se enfoquen solamente en vender. ¿Ya? Y creen que por vender más voy a tener, como vendí más, entonces mi ganancia bruta va a absorber todos mis costos fijos. No necesariamente es así. Como analista de costos, que manejo más de 30 años en costos, a ver, cuando uno tiene un crecimiento en ventas, hay costos fijos que se diluyen. Es verdad, el arriendo, los sueldos administrativos, pero los costos variables van de la mano con las ventas. Si vendo más, gasto más. Entonces, ahí es donde se determina nuestro análisis. A ver, yo tengo que poner una estructura y decir, esta es mi venta, este es mi costo para poder generar esa venta, de mi margen bruto, pongo mi margen primero. Es decir, yo quiero ganarme mínimo un 10%. Si mi margen bruto es 30, siguiendo el ejemplo, menos 10 que yo quiero ganarme, entonces yo tengo libre para gastar el 20%. Entonces, si yo me ciño a eso y comienzo a armar un presupuesto, un flujo, siguiendo esos dos parámetros importantes, yo poco a poco voy a ir disciplinando, que es la parte más difícil, porque se puede hacer, nos pueden contratar, hacemos la planeación, todo queda bonito en papel, pero luego, la ejecución no la hacen. Claro. A veces les cuesta. Dicen, no, ¿sabes qué? Tengo que gastar más en publicidad. Ok, entonces ya, si gastas más en publicidad, algo tenemos que reducir. Tal vez, me invento, útiles de materiales de publicitario, pero ya no en redes, sino papelería, el POP. Se reduce eso para compensar lo otro. O sea, algo tenemos que, si pongo algo, tengo que sacar algo para poder llegar a esa estructura. Al inicio es difícil, es verdad, toma su tiempo, probablemente un año y medio, hasta que el empresario entienda. Peor si nos topamos con empresarios ya sobre la marcha. Voy a poner un ejemplo. El año pasado iniciamos un proyecto con un cliente ya grande, del segmento grande, ni siquiera pyme. Creció 15% en ventas en el 2024. Algo que para el año difícil que fue, con el tema eléctrico, con el tema delincuencial, fabuloso. Fue el único que creció el 15% cuando la media nacional decreció un 10% aproximadamente. Entonces fue el único afortunado que logró crecer. Pero sorpresa, siendo una empresa de servicios que normalmente, por lo general, no tiene más margen, digamos. Tiene más margen. Sus utilidades bajaron un 5%. Entonces, ¿Y por qué pasó? Ya, justamente ya cuando nos llaman, pusimos en nuestro programita de análisis y ok, chévere, la curva de crecimiento fue buena, los clientes, ventas, los gastos administrativos eran fijos, pero los gastos variables, los de venta. Se enfocó en vender, creció 15%, pero como no tiene una estructura de saber cuánto puedo gastar, gastó lo que más pudo en gastos de venta. Entonces al final mi margen bruto se mantuvo, mi gasto fijo administrativo también se mantuvo, pero mi gasto variable que va relacionado con la venta creció en un 20%. Entonces ese 5% adicional en gastos mermó la utilidad. Claro. Y fue el 5% que creció en utilidades comparado con el 2023. Ahí digamos que el enfoque hubiera sido para evitar eso, ¿qué? Reducir No, más que... ¿Qué era parte del costo de venta? Lo que pasa es que en el caso del segmento de él, que bueno, no voy a citar nombres, pero es una empresa de seguridad, tiene una particularidad. Muchas veces se va con el precio.
Y a veces yo, personalmente, yo suelo aplicar esa política. No por vender más tengo que bajar mucho el precio. A veces dejo de... No cierro un negocio porque si me bajan el precio no es No es rentable. negocio, Simplemente es no es correcto. rentable. Prefiero ganar el mismo valor que el año pasado que empezar a perder. O ganar menos, que es el enfoque. Cuando hicimos el análisis... Bueno, pero hay ciertos clientes que sí conviene, digamos, cuando es volumen. tenerlos. Claro, cuando son volúmenes. O simplemente porque anclan de alguna manera comercialmente mi posibilidad de conocer otros clientes. Claro, pero ya entrando en detalle, logramos armar un PIG por cliente. Mira, un PIG por cliente, que normalmente para empresas de servicios no lo manejan. Claro. Pero para este tipo de negocios es importantísimo, para saber qué cliente es rentable y qué no. Correcto. Los que no son rentables ya los vamos a ir descartando. Se acaba el contrato y nosotros mismos no renovamos. Por ejemplo, si el margen de él es el 35%, tenía márgenes del 15%. Entonces, no claro. es un negocio. Claro. Y tengo un costo fijo de guardias, que son sueldos fijos, que tengo que pagarle. Y si me toca sacarlos, la indemnización es más costosa. Entonces, esos costos ocultos, que a veces no saben calcular cuánto es mi costo real de venta, dicen, no, mi costo de venta es el sueldo. No, señor, su costo de venta no es el sueldo, es el sueldo más los beneficios sociales. Entonces, esos detallitos se le habían pasado por alto al hacer la presupuestación. Entonces, cuando ya daba su precio de venta y le sacamos el cálculo real, en algunos sí llegaba al 30, 35 y en otros llegaba al 15. Claro. Entonces, esa media hizo que su margen bajara un par de puntos, pero el costo fijo, el costo variable de haber incrementado esa venta fue mayor al crecimiento en ventas. Claro, estás hablando de un tema que es muy común y muy importante entre el mundo del emprendimiento, ¿no? A veces uno de los errores que son más comunes que se cometen cuando uno es empresario pyme, por ejemplo, es en la desesperación de vender o de crecer, coger cualquier cliente que se nos aparece, digamos, por el frente. Y la verdad es que, y a veces es porque también estamos en fases de prueba, de validación de producto, y cogemos, digamos, cualquier cliente. ¿Cuándo es el momento en el que podemos comenzar de manera selectiva a decir con qué clientes nos quedamos y con qué no? Financieramente hablando, digamos. Claro, a ver, en un inicio, efectivamente, uno se va abriendo camino. Yo te hablo en el 98, cuando empecé. Se iba abriendo camino, cogíamos los clientes, nos esmeramos en dar un buen servicio, cumplir un buen trabajo. Porque al menos en mi segmento, o el segmento de servicios, por lo general se crece más con referencias, por referidos, no más que la publicidad tradicional o ahora en redes sociales. Entonces, ¿cuándo es el momento ideal? A ver, cuando uno inicia, se enfoca en las ventas. ¿Ya? Entonces, por lo general inicias y tienes pocos gastos. Claro. Ya, uno mismo pide ayuda a la esposa, al hermano, al primo. Entonces, uno inicia con costos súper bajos. Pero cuando comienzas a crecer en ventas, ¿qué haces? Contratas un vendedor. Claro. Te van mejorando, contratas otro vendedor. Claro, y piensas que te va a ir bien y en función del pronóstico comienzas a llenarte de gastos antes de la venta. Cuando ya llegas a ser, digamos, pequeño empresario, digamos que el startup y el micro, vuelvo a repito, la estructura de costos es menor, es mínima. Entonces, tienes margen de tú poder vender sin preocuparte tanto de los gastos. Yo creo que no es importante, pero no te preocupas al 100%. Pero cuando ya eres pequeña empresa o mediana empresa, ya tienes que armar una pequeña estructura. Es decir, a ver, ¿cuál es mi costo fijo? ¿Cuál es mi punto de equilibrio? Que es otro punto que las empresas por lo general casi nunca nadie calcula. El 90%, el 90% de nuestras empresas son pymes, ¿correcto? Y de ese 90%, el 90% no maneja. Cuando son pymes 90%, ¿te refieres a todo el Ecuador o Guayaquil? A todo el Ecuador. Todo el Ecuador, el tejido ¿Cuánto es eso en facturación anual? Más o menos, o tienes una idea de cómo a ver, el número de empresas. Veamos el primer número de empresas. A nivel de Ecuador hay como 150.000 empresas. El 90% es pyme. Es decir, que promedio su facturación máxima es de 5 millones. Su máximo. Okay. Su máximo. Hay desde 100.000 hasta 5 millones. Ese es el rango para calificar como pyme. Más de 5 millones ya empieza a ser grande, 10, 20, 30 millones a corporaciones y obviamente las multinacionales ya que facturan 500, 1.000 millones de dólares anuales. Entonces ese es el segmento. Entonces, volviendo al tema, te decía que, a ver, cuando ya eres una pequeña empresa y comienzas ya a crecer y comienzas a contratar que una administración, un vendedor, alguien de bodega, entonces ahí se empieza a hacer la estructura. ¿Por qué? Porque como te decía, de ese 90% de pymes, el 90% no trabaja con parte financiera. Es decir, no tenemos un flujo de caja, no tenemos un presupuesto.
No saben cuál es su punto de equilibrio. ¿Cuál es lo mínimo que tienen que vender para salir tablas por lo menos a final del mes? El 90% no lo sabe. Entonces, ahí empieza nuestro trabajo. Primero desde la parte contable, poniendo en orden la parte contable, que es a veces muchas personas se confunden que contabilidad y finanzas es lo mismo. No, son primos hermanos. Primero es la contabilidad. Claro. Ya, armar los números. Y ese es un error también que se comete mucho en el emprendimiento. Pensar que el contador me va a dar, digamos, los mejores tips financieros. O pensar que el financiero me puede llevar, digamos, siempre necesariamente bien, por ejemplo, en la parte tributaria. No necesariamente un buen financiero. En nuestro país, claro. En nuestro país, lamentablemente, mira, en la ley que acaban de aprobar la Asamblea de sábado también viene cambios tributarios. Entonces, nuestra ley tributaria cambia cada 3-4 meses. Correcto. Entonces, hay profesionales, sí, que podemos manejar, digamos que varias ramas, ¿no? Contabilidad, finanzas, administración y tributación. Pero eso es un segmento bien pequeño, es una pirámide. Ya. Las bases, que son el 90% de los contadores, dominan 1 o 2 ramas, o sea, contabilidad y algo de finanzas. Que es por lo general para que son preparados. O contabilidad de impuestos. ¿Ya? Pero como decía, no hay que confundir finanzas con contabilidad. Contabilidad es la parte numérica, es decir, armo los estados financieros. A ver, cuánto vendí, cuánto gané, cuánto tengo en inventario. Las finanzas ya viene la parte estratégica, donde ahí entramos nosotros. Bueno, hacemos las dos partes, pero la parte principal es la estrategia. Con los estados financieros tomo la posta del financiero y dice que revisamos los informes, sacamos los índices, con eso armamos presupuesto, armamos flujo y armamos la estructura. Es decir, a ver, usted se quiere ganar mínimo, por poner un ejemplo, el 10%, esta es su estructura de costos, menos su ganancia, esta es su estructura de gastos y ayudamos a armar la estructura de gastos. Voy a poner otro ejemplo. Hace poco me visitó una compañía de unos emprendedores que les fue excelentemente bien en el 21, 22, 23. Vendieron, para ser emprendedores, 1 millón por año. Wow. O sea, les fue excelentemente bien. Temas cerámicas. ¿Qué pasó? Se infló una estructura grandísima. 21 personas. Costos fijos, $80,000 mensuales. 24 se vino abajo las ventas. Cerraron, para no alargar el cuento, cerraron el año pasado con $500,000 de pérdida. Todo lo que habían ganado en años anteriores prácticamente lo perdieron el año pasado. Qué lástima. Por una estructura. Les hicimos un análisis de un salvataje. Se les dijo que tenía que reducir el 50% de costos fijos para que con el nivel de ventas actual por lo menos tengan una ganancia del 5% y comiencen a recuperarse. Entonces están en esa fase. Entonces reducir porque tengan una idea, tenía más gente administrativa que gente operativa en ventas. Claro. O sea, se había llenado de secretaria tras asistentes. Ya. Cuando todo iba bien, vendiendo, llegaron a vender hasta 2,5 millones. La utilidad cubría. Ya, no tenían esa estructura. Entonces, ¿qué pasó en un año de crisis? Que fue el año pasado, un año difícil. Esa estructura, el costo fijo absorbió todo. Entonces, el costo variable lo tenían bien controlado. Parecía mentira, sin una estructura buena, pero el costo variable, que es el gasto de venta, lo tenían controlado. Bajaba la venta, bajaba el costo de ventas. El gasto de venta, perdón. Pero el costo fijo, se habían olvidado de verlo. Claro. Se habían llenado de personas administrativas. Entonces, cuando le hicimos el análisis estructural, dijimos, bueno, su estructura de ventas está bien. Solo tienen que reducir una sola persona, no más. Pero en la parte administrativa sí. Entonces, ese es otro ejemplo de que se necesita la estructura. No tenían presupuesto, así mismo no tenían flujo, no sabían cuánto tenían que vender mínimo para ganar o perder. Entonces, pasa mucho entre los emprendedores que o crecen muy rápido o gastan mucho más de lo que deben de gastar en función de lo que venden. Correcto. ¿Tienes una tabla y una metodología que diga, por ejemplo, no sé, pues, de 0 a $500,000 tu costo fijo no debería de pasar de este porcentaje? En $1 millón no deberías de... Por ejemplo, ahorita me hiciste la relación 80,000, 1 millón, 80,000 de costo fijo mensual, estamos hablando... 900,000 al año, imagínate, con 1 millón de ventas. Con 1 millón de ventas difícilmente te va a quedar, ¿no? Pero ¿cuál es el porcentaje universal? Digamos que un promedio, no tan exacto, porque depende del sector, pero por ejemplo, un gasto de ventas por áreas, por segmentos ya. Servicios, un margen bruto no debe ser menos del 35%, 30-35%, en servicios. Ya. Y tus gastos operativos. Margen bruto significa no EBITDA, digamos, antes claro, de... es el margen, digamos que el EBITDA es antes es después de impuestos y gastos. No, el EBITDA es antes de impuestos y depreciaciones.
El Ok. margen bruto operacional es lo que tú vendes en un servicio y lo que te cuesta ofrecer ese servicio. En el ejemplo de los guardias, el sueldo de los guardias. Ujú. Entonces, por ejemplo, en ese segmento de línea de servicios, en que estamos tú, estoy yo, están algunas empresas, el margen bruto promedio no debería ser menor entre el 30 y 35%. Si es mayor, bienvenido sea, pero menos del 30 sí no debería ser. Entonces, del 30% tú tienes margen para gastarte el 20% y debería quedarte sin ningún problema el 10% Ujú. en ese segmento de servicios. En el segmento de comercio, por ejemplo. En el segmento de comercio tenemos dos frentes, el importador y el comercio local. O sea, el que compra y vende localmente y el que localmente tiene un menor importa. margen. Claro, el que importa Claro. tiene mayor margen. Ujú. El importador mínimo tiene que tener un margen bruto mínimo del 35%. Ujú. Y a su vez quedarse con un 20% de gastos, que es la media, y quedarse con un margen neto antes de impuestos del 15%. Digamos que esa es la media. Y en el segmento comercial, que obviamente es un poco más bajo, su margen bruto oscila entre el 12% y el 25%. Entonces ahí su margen de maniobra, el fondo de maniobra que llamamos nosotros técnicamente hablando, de gastos es menor. Tiene que no gastarse el 20%, gastarse solo el 10%, para que le quede entre un 5 y un 8%. Ujú. Entonces ahí hacen es el volumen, ganan es Ujú. por volumen. Ujú. Entonces sus gastos, la estructura es diferente. Ujú. Esas son las estructuras promedio que hemos visto a lo largo de estos últimos años. Hablemos de cosas como, por ejemplo, el sueldo de un emprendedor, de un empresario. El empresario tiene que tener sueldo, tiene que ganar variable en función de sus ventas. ¿A Sí, partir de cuándo ya se puede poner un sueldo? ¿Qué porcentaje de la venta estaría bien que, por ejemplo, el empresario se pague? a ver, empecemos por la parte de sueldos fijos. Yo personalmente manejo mucho la filosofía japonesa. ¿Cuál es esa filosofía? Esperar antes de retirar dividendos. ¿Ya? Ujú. Los gringos tienen una filosofía que al tercer año ya eso tiene que madurar y comenzar a dar dividendos. La filosofía japonesa espera 10 años. Claro. Yo soy una media entre ambas, 5 años. Ujú. Es decir, los 5 primeros años, al momento de armar mi estructura de venta, que es lo primero, es decir, saber cuánto me cuesta lo que vendo Ujú. y lo que me quede para gastar, dejando la ganancia, yo digo, bueno, de ese 20%, siguiendo el ejemplo primario que pusimos, de ese 20% yo me quedo con el 3% Ujú. y el 17% lo gasto. Entonces tú ya sabes, mira, de mi venta el 3% es para mí. Ujú. Entonces eso es valores fijos. Entonces, poniendo esa estructura, probablemente al inicio ganes poco como persona, ya como persona, no como microempresario. Pero al inicio es así. O sea, Ujú. todos vivimos el día a día al inicio, cuando empezábamos, ya ni recuerdo cuánto era mi sueldo al inicio, obviamente era bajo. Ya después, cuando ya hay una estructura formada, tú ya te pones un valor fijo de sueldo. A partir del tercer año, que ya maduró, comienza el crecimiento, te pones ahora sí un sueldo ya acorde a tus necesidades de ingresos. Y a partir del sexto año, tú dices, aparte del sueldo, de acuerdo a la utilidad proyectada o generada, perdón, se pone un dividendo para ir ganando un poquito más. Y ese mismo dividendo, por lo general los empresarios lo que hacen es lo invierten o en cosas personales o en el mismo giro del negocio. Claro. ¿Cuál debería ser un porcentaje? Depende un poco el tipo de empresa, ¿no? En servicios puedes ponerte de pronto un poquito más alto, un 5% de las ventas que te queda al inicio para ti. ¿Después de cuánto de facturación? ¿Antes del millón o después del millón? Yo me Antes del millón, claro. Ajá. Tiene que ser antes del millón porque si no te pones absolutamente $1, lo que vas a tomar es de la utilidad del negocio, la vas a tomar como un sueldo tuyo y la vas a gastar. Entonces ya no vas a tener capital de operación. Ujú. A menos que empieces con un capital inicial. Sabes que yo empiezo con un capital de 50,000. Ok, entonces toda la ganancia la voy retirando mensualmente. No hay problema. Pero casi nadie empieza así. Ujú. Muy pocos. Realmente un 3% de las empresas empiezan con un capital de un ahorro previo que alguien haya tenido. Me invento. Trabajaste en un banco con utilidades buenas que has tenido, ahorraste, tienes ahorrado en cuenta de 100,000 y un día de la noche a la mañana se te ocurre poner un negocio. Renuncias al banco, pero tienes un capital de 100,000. Entonces, las ganancias que te vaya dando tu negocio, tu emprendimiento, las puedes tomar como tu sueldo, hasta cierto punto. Ujú. Pero tienes un colchón financiero. ¿Sí me Claro. explico? Pero eso es la minoría. Pero la gran mayoría tienes que vivir de algo. Al inicio con un valor pequeño, a medida que vas creciendo, va creciendo tu valor. Y a medida que ya se madure, 5 años en adelante, tienes un sueldo razonable. Me invento, si estás facturando 500,000 al año, puedes facturar o retirar un honorario mensual promedio de $3,000.
Ujú. Pasas de 500 a un millón, $5.000. Estamos hablando de 500.000, El 1% de el tus 1%. ventas. Ujú. Que Ujú. parece poco ese 1%, pero ya mensualmente es Claro. interesante para... Yo me imagino que también el que vende servicios podría sacar un poco más que el que Tiene un vende. poquito más de margen de maniobra, por eso repito. El mundo de comercio es bastante competitivo. El importador tiene mayor ventaja porque obviamente compra a menor precio. Pero el segmento comercial como tal, local, el margen es menor, ¿no? Claro. Entonces, Néstor, ¿cuáles son los sectores en donde más rentabilidad hay hoy en el mercado? O sea, donde, digamos... importadores y servicios. Parece mentira. A pesar que de ese tejido que te decía, el 90% que son pymes, el 70% son empresas comerciales y el 30% son empresas de servicio. Las más rentables siempre son las de servicio. Las de servicios. Las de ¿Y qué servicio. servicios son, digamos, los que están teniendo más rentabilidad o cuáles son? Mira, recientemente hice una investigación por el tema de la maestría que te comenté de ciencia de datos y vi un portal de la UES en que tenían un ranking de las empresas. Justamente me gusta ver ese tema. Y en ese ranking vi que las empresas de servicio, las que más rentables fueron el año pasado, fueron servicios de comercio exterior, servicios de seguridad, servicios de salud. En el orden primario es comercio exterior, salud y seguridad. O sea, servicios dentro del comercio exterior. Por ejemplo, un courier. Claro, O sea, courier, logísticos, aduaneros, de transporte, las navieras. Entonces, ellas fue un año muy bueno. bastante bueno, a pesar de la crisis local, pero al comercio internacional, gracias a Dios, no se detuvo. Claro. El segundo, el tema de la salud, que eso se ha mantenido por el tema de la pandemia, las diferentes epidemias que suelen venir, se mantiene. Y el otro es el tema de seguridad, que se incrementó rápidamente por la misma inseguridad del país. Entonces fue un año bueno para ellos, que casualmente es el caso de este cliente que te puse. Sí, claro. ¿Y cuáles son los sectores a los que más se ha golpeado en la economía? O sea, comercio local e importación. ¿cómo qué, por ejemplo? Todo lo que es retail, tiendas. Por si hay más inseguridad, por ejemplo, las tiendas ya no te trabajan hasta las 8 o 9 de la noche, 6 de la tarde. Restaurantes, me imagino. O sea, Restaurantes, todo lo que tiene que ver con locales a la calle, digamos. todo lo que es punto de venta, que se Punto de llama, venta. hacia la calle, en diferentes segmentos ha tenido caídas. Principalmente en los barrios periféricos, la caída ha sido de un 40%. O sea, este no es el momento de ponerse un local de punto de venta, No. una empresa, un negocio que tenga que ver con atención al Hay que público. esperar un poquito más, tener un poquito de paciencia y esperar un poquito más. Porque, por ejemplo, el segmento de restaurante, segmento que cayó un 50% el año pasado, así, de plano, 50%. Los que han resistido están teniendo un margen neto del 3-4%. O sea, que uno diría, bueno, para eso pongo al banco que me paga el 7%. Claro. Pero ya estás con un negocio en marcha, tienes más Ese caro, es un te cuesta análisis- desmontar. Claro, ese es un análisis interesante. O sea, ¿cómo saber si un negocio es negocio cuando te paga más porcentaje de lo que el banco te paga por tu capital en, por ejemplo, una póliza? Correcto. A ver, depende, muchos se enfocan, mira, me estoy ganando el 3% sobre las ventas. Para eso pongo al banco. Si vendí, citar un número, $1 millón y me gané solo 30.000. Dice, no, si lo pongo al banco me dan 7%, me hubiera ganado 70.000. Sí, pero la venta no es el capital que pones al banco. Claro. Es tu capital propio en giro. Exacto. Ahí se necesitan los estados financieros para saber, a ver, cuánto es realmente tu patrimonio. Si tu patrimonio fue, vamos a decir, $100.000, ¿ya? Y te ganaste 30.000 ese año, tu rentabilidad no fue del 3%. Tu ROE, que es retorno sobre la inversión, sobre el patrimonio, fue del 30%. No está tan mal. Tal vez no fuiste tan rentable a nivel de ventas, Claro. pero a nivel de invertir al banco, esos 100.000 al banco te hubiera dado apenas $6.000. Entonces ya son los diferentes enfoques. Claro. Entonces muchos se enfocan solo en el retorno sobre las ventas. Sí, es un buen indicador, no digo que no. Todos piensan, tengo que ganarme tanto sobre las ventas. Sí, es verdad. Pero si pones el enfoque de la ganancia primero, tal vez te hubieras ganado un 8%, un 10%. ¿Ya? Pero si eso lo comparas ya con tu inversión, porque no es que pones el $1 millón lo vas a poner al banco. No, vuelvo y repito, es lo que tienes de tu patrimonio neto, es decir, tu activo, lo que tienes menos lo que debes, el remanente es lo que realmente es tuyo. Si eso lo pones al banco, ¿cuánto te da? Y se compara con la rentabilidad porcentual y también monetaria. A veces no necesariamente en las finanzas corporativas, por lo general manda el porcentaje. Dice, no, mira, aquí es más rentable, me gano el 8, acá me gano el 7, acá me gano el 9. Porque hablamos de miles de millones. Ya, entonces, ahí un punto hace la diferencia.
En pymes, en finanzas pymes, muchas veces las diferencias en los números, como te ponía el ejemplo. Si yo comparo 30.000 de utilidad contra 1.000.000 de ventas, me dices es el 3%. Es muy poco. Pero 30.000 contra el patrimonio inicial, que fue 100.000, me gané el 30%. Entonces, sí tiene buen retorno. Tal vez hay que ajustar la parte operativa, a ver, ¿en qué estoy gastando? Y ahí entramos nosotros. Muy bien. Néstor Calderón con ustedes hoy ha sido pues un compartir de finanzas. A veces, digamos, la administración del gasto, del dinero suele ser un dolor de cabeza para quienes normalmente emprendemos porque hacemos muy bien tal vez vender el que tiene éxito, pero luego... Correcto, la mayoría de emprendedores son expertos en ventas, no digo que no. Ajá. Pero falta esa educación o ese apoyo de profesionalizar la pyme. Yo llamo profesionalizar la pyme, que no significa contratar a un gerente financiero o un software de finanzas. Simplemente saber gastar, contratar a un experto que les haga un plan de trabajo estructurado por un periodo determinado y ellos en adelante pueden continuar solos. Claro, es como un cable a tierra, digamos, ¿no? Estoy jugando es como un que te hacen partido una de fútbol, instalación. claro. Yo lo veo así. Te hago una instalación, tú sabes manejar o aprendas a manejar. Claro. Te enseñamos a manejar tu carro desde el punto de vista de gastos operativos y administración, no de ventas, porque no somos expertos en ventas, pero sí administrar el dinero. ¿Cómo tienes que administrarlo para que le saques provecho? Ya con esa estructura, si tú vendes más, vas a ganar más seguramente. 100%. Claro, y es que las ventas son muy emocionales. Es como meter muchos goles y la gente está eufórica. Correcto. Pero al mismo tiempo alguien, por ejemplo el DT, tiene que estar enfocado En ver cuáles fueron tus fallas. y además en optimizar la energía de los jugadores, porque si es que nos desconcentramos por el gol, digamos, y estamos... la defensa. Exacto. No podemos descuidar el resto de la cancha porque los goles, digamos, están... Correcto. Mira, en nuestro programa de profesionalización de las pymes estamos en promedio entre 4 a 6 meses con los clientes. Les enseñamos a hacer presupuesto, flujos, a determinar su punto de equilibrio, a veces hasta enseñarles a determinar cuál es su verdadero margen bruto. Nos ha tocado enseñar hasta eso. Una vez que les enseñamos eso y se enfocan, ellos pueden ir caminando solos, tranquilamente. Muy bien. Néstor Calderón con ustedes. Un mensaje final, algo que quieras compartir para cerrar. Bueno, como les decía hace un momento, el tema de profesionalizar las pymes y de la ganancia de primero no significa contratar a un gerente financiero con altos costos, sino simplemente educarse financieramente. Puede ser autoeducarse para los que hayan emprendido algo y sean graduados de la universidad en temas financieros, y en los que no, bueno, contratar profesionales para que les ayude a armar su estructura, que es temporal, no es algo permanente. Una vez que logren ese equilibrio entre determinar cuál es su ganancia que quieren obtener y profesionalizar su estructura administrativa financiera, la ecuación que dije al inicio de vender más les va a dar sus frutos en que vendo más y voy a ganar más. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo en tu podcast de networking, de negocios, de finanzas, de inversión. Estamos sembrando cultura de networking, de inversión, de negocios en el Ecuador y además en el mundo entero a través de tu canal. Te recordamos suscribirte en la campanita y seguirnos en las próximas publicaciones que vamos a hacer, que van a ser frecuentes. Muchísimo gusto, mi querido Néstor. Gracias, un gusto tenerte aquí y un placer estar aquí. Siempre bienvenido. Muchas Nos vemos gracias. en la próxima transmisión. Así será, muchas gracias.